Bueno, vamos a hablar de juegos de Star Wars, porque además recientemente nos han preguntado en un comentario y hemos dicho, pues mira, pues es que es un poco lío porque hay muchos juegos de Star Wars que son a la vez como muy similares entre sí, ¿vale? Y es verdad que se puede llegar en cierto modo a cierta confusión si no estás muy metido en el tema. Así que bueno, pues vamos a hablar un poquito de ellos y a diferenciároslo de tal manera que así sepáis cuál encaja con vosotros. Si estabas detrás de alguno que digas, pues el mío es este, Claro, lo que busco es esto. ¿va orientado a esto? Pues voy a probar con este. ¿Vale? O quieres una mezcla de varias cosas. Este es el tuyo. No, vamos a intentar. Vamos a intentarlo, ¿vale? Entonces hemos cogido los juegos de Star Wars que en cierto modo se pueden decir que son similares en algún aspecto, o que desde fuera, si no has profundizado mucho, dices, no entiendo cuál es la diferencia entre este y este. No todos los juegos de Star Wars. Aquí hemos tenido, por ejemplo, Star Wars Destiny, pero ahora no viene al caso. Sí, pues está catalogado. Igual que otros tantos. Entonces, ya no vamos a ir con más preámbulos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el Star Wars Legion. El Star Wars Legion o Legión es un juego de miniaturas de Star Wars, donde puedes llevar a Darth Vader. Bueno, muchos otros. Puedes llevar a muchos. Entonces, es un juego en el que tendrás que enfrentar tus tropas contra otras tropas. A mí me recuerda mucho al Rune Wars, en cierta forma, cuando lo hemos jugado, porque es miniaturas, ejércitos contra... Los de miniaturas, dices. Sí, de miniaturas. El de tablero. No, el de miniaturas. Sí, me recuerda mucho porque tienes un ejército imperial y un ejército rebelde. Y tienes que enfrentar uno a otro. No tienes un tablero, así que tienes que ir con tu regla, midiendo y demás. Así que es un juego si te gusta este tipo de planteamiento. Vale, es un, digamos, wargame de miniaturas. Es verdad que el término wargame se asigna más a juegos históricos, pero básicamente es el mismo concepto. Bueno, pero es Star Wars. Sí, es Star Wars. Wargame, Star Wars. Wargame de Star Wars. Te lo está diciendo. Y en plan, lo ha dicho Penelope, o sea, con muchas miniaturas, en plan batallas, ¿vale? Grupos más o menos grandecitos de uno contra otro, ¿vale? Y bueno, suelen vender también escenografía, o si no te la haces, o ya te buscas tú las mañas. Claro, hay terrenos que te dificultarán porque sean terreno impenetrable o porque sean en alto, o diversas circunstancias que te pueden impedir línea de visión. Por ejemplo. O te pueden dar una ventaja con altura. O cobertura o este tipo. Eso es. Eso es el Star Wars Legion o Legion. Eso es. Luego tenemos otro que es parecido en el sentido de que también tiene miniaturas, que es el Star Wars Shatterpoint. Eso es, ¿vale? Star Wars Shatterpoint es, digamos, el mismo concepto, es decir, es un juego de miniaturas, de enfrentamiento en el que tu grupo se va a enfrentar al otro grupo, ¿vale? Evidentemente se utilizarán reglas para medir, dados, digamos que las mecánicas son distintas del Star Wars Legion, ¿vale? El cómo se baja a tierra, cómo se juega exactamente, pues las mecánicas son más o menos diferentes, pero la diferencia principal es en el nivel o en la escala a la que tú juegas la batalla. Mientras que Star Wars Legion, digamos que es una batalla más o menos grande, grupos grandes de miniaturas, en Shatterpoint es un juego de escaramuzas. Es decir, tú vas a jugar con, creo que son escuadras de 3 o 4 miniaturas, creo que hay un líder y 3 esbirros que llevas, por así decir, y tu rival lo mismo, ¿vale? Es una escuadra contra otra escuadra. Igual, pues si tienes escenografía y demás, que te venden también aparte, te lo montas y juegas, ¿vale? Es un juego de miniaturas, digamos que del mismo estilo que el del Legión. Lo que cambia principalmente, aparte de las mecánicas exactas, es en la escala en la que tú estás batallando, o batalla grande o escaramuza por unidades pequeñas. ¡Suscríbete! Y ahora tenemos un juego que entra, pero no aquí, que es el Star Wars Imperial Assault. Y los que lo conozcáis diréis, pero si es un juego de mesa con su tablero y vives aventuras. De hecho, lo hemos mencionado muchas veces para decir que cogió la mecánica de Descent, el antiguo Descent, y que era muy parecido. Y diréis, pues entonces, ¿qué tiene que ver con estos juegos de miniaturas? Pues trae un modo de escaramuza. Eso es. Y esto es lo que le da esa similitud. Es verdad que en este caso no estaréis en un tablero abierto, o sea, sin un tablero, en campo abierto, con reglas para medir y demás, pero también tiene el mismo concepto que el Shatterpoint. Eso es, vale, en estos juegos, incluso en Legión, cada unidad tiene una carta que le representa, pues, con los ataques que tiene, las capacidades, y tienen puntos. Entonces tú dices, vamos a jugar a, me invento, 100 puntos.
Entonces, yo llevo el Imperio y yo llevo no sé qué. De las cartas que tienes, pues venga, 100 puntos. Pues este vale 5, este vale 20, este vale 30 y te vas haciendo tu grupo. El modo escaramuza de Imperial Assault es similar a eso, ¿vale? Pues las unidades tienen unas cartitas con los puntos y venga, pues una escaramuza. Lo único que no tiene reglas, porque como tienes las losetas, pues te montas el escenario y cuentas con casillas y demás. Sí. ¿Vale? Pero sí que es verdad que ese modo específico de Imperial Assault pues es similar al de los otros. Evidentemente Imperial Assault tiene también su modo, digamos, normal de crawler y de combate táctico en el que uno hace de Imperial y el resto de héroes, o lo podéis jugar con la aplicación, ya sea la oficial o la que ha hecho la comunidad, para jugarlo en cooperativo, todos juntos. ¿Vale? Pero es verdad que esa parte es, digamos, se solapa con sí, Star Wars puedes Legion tener, o con sí, Shatterpoint. lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si te gusta un poco el estilo del Shatterpoint, tienes en este juego una parte de escaramuzas, pero a la vez tienes un Dungeon Crawler. Puedes tener los dos en un mismo juego, incluso. ¿Vale? Y vamos con otro, ¿vale? Que también estaría más o menos por aquí, que es Star Wars Rebellion, ¿vale? Que no deja de ser un wargame en el que el Imperio se enfrenta a la rebelión, pero aquí ya tenemos nuestro tablero bien definido, es un juego de mesa puro y duro, en ese sentido. Tienes tu tablero con tus componentes, tus cartas, tus fichas, todo lo que haga falta, ¿vale? De hecho, no puedes, por ejemplo, las naves, no las puedes sacar sin más, las tienes que construir. Las tienes que construir, claro. O sea, tienes un periodo de construcción de la Estrella de la Muerte y de todas las naves que quieras usar. Entonces no es un enfrentamiento puro y simple como tal. También tienes que saber gestionar un poco lo que sacas al tablero. De hecho, es un juego asimétrico, ¿vale? Se juega distinto si eres el Imperio que si eres la rebelión. Incluso el objetivo para ganar es diferente. El Imperio tiene que aplastar la base de la rebelión si la encuentra, y la rebelión tiene que aguantar cuanto más mejor para que la galaxia se subleve, ¿no? Entonces que consigan, digamos, determinado renombre o fama como para que pierda la gente el miedo al Imperio y la galaxia se levanta y ganas la partida. Entonces los objetivos son distintos, es podemos decir que casi como una especie de 4X también, ¿vale? Tienes que gestionar pues los recursos que tienes, lo que vas fabricando, los héroes a qué misiones los mandas, qué héroes no, ¿vale? Es un juego de enfrentamiento, está súper chulo, las partidas son muy largas, de 4 a 5 horas no te las quita nadie, pero está muy bien. Pero bueno, se solapa un poco en el aspecto, dices que quiero un juego de enfrentamiento de Star Wars, de Legión, bueno, pues, ¿vale? Este no es un juego de miniaturas, es un juego de tablero, ¿vale? Partidas largas y demás. Luego, por otro lado, queremos mencionar un juego que es el Star Wars Borde Exterior. El Borde Exterior es un juego donde seremos contrabandistas. Aquí ya no entra tanto el concepto de el Imperio y los rebeldes, sino que seremos contrabandistas jugando en el Borde Exterior y tendremos que conseguir ciertos objetivos porque somos contrabandistas, nos dedicamos a esto, y además tendremos que ir ganando el favor de los diversos clanes. Sí, los sindicatos de crimen que haya, también el Imperio y los rebeldes. Tú, según vayas haciendo trabajos, pues claro, tus trabajos pueden favorecer a una facción o perjudicarla. Entonces eso va aumentando, digamos, las zonas a las que vas a poder también llegar o no llegar, porque son zonas de que a lo mejor tiene cierto sindicato, entonces no eres muy bienvenido. Claro, las relaciones que tienes con ellos, ¿vale? El objetivo es conseguir fama, es decir, convertirte en el cazarrecompensas o mercenario más famoso de la galaxia. Sí. ¿Vale? Y es un... contrabandista. ¿Cómo lo llaman esto? Creo que es un pick and delivery. Básicamente tú tienes unos mazos en los que tú robas la carta del mazo y eso es un trabajo que será, pues tienes que ir al planeta no sé qué, hacer tal cosa, o tienes que capturar a no sé quién. Sí. Y tú vas mejorando tu nave, consiguiendo a lo mejor tripulantes para tu nave, resolviendo esos trabajos de llevar cosas de contrabando de un sitio para otro. A veces tendrás que enfrentarte a naves o patrullas del Imperio que haya por ahí, ¿vale? Pero es un rollo diferente, completamente diferente. Es un juego de mesa y no tiene nada que ver con los anteriores, ¿vale? Es decir, bueno, es Star Wars, pero... Y aquí sí que recomiendo, si os gustan los juegos temáticos, la expansión. Ajá. ¿Vale? La expansión le da un rollo mucho más temático y un poquito más narrativo y mola un montón, ¿vale? Si la encontráis, que no sé si lo van a reimprimir o cómo está el asunto, ¿vale? Pero si lo teníais ahí, si podéis haceros con la expansión, mejor que mejor. Y ahora vamos a pasar a los juegos de cartas que tenemos de Star Wars. Porque diréis, vale, ya hemos pasado por tablero, hemos pasado por miniaturas, pero yo tengo dudas con los juegos de cartas, porque está el Star Wars Unlimited y está el Deck Building Game. Eso es. Para que son 2 juegos de cartas, son 2 juegos de Star Wars y además son 2 juegos de enfrentamiento. ¿No? Entonces dices, bueno, ¿qué más da, no? ¿Cuál elijo? Claro, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Vale? Entonces sí que hay diferencias, ¿vale? A ver si lo consigo explicar. Star Wars Unlimited, ¿vale? Aparte que es un juego coleccionable, un TCG, es decir, si vas a meterte a fondo al juego, vas a tener que acabar comprando sobres, ¿vale? Sobres estos que tú abres y te vienen ahí un número de cartas y
con las cartas que tú vas comprando y adquiriendo, pues tienes unas reglas para construirte el mazo con el que luego vas y te sientas y te pegas con el de enfrente. Sí. ¿Vale? Pero tú vas con tu mazo, o sea, te haces el mazo antes de jugar, ¿vale? Lo construyes Sí. antes de jugar, en función de las cartas que tienes y demás, y luego ya juegas con el mazo que tú has elegido hacerte. Star Wars The Building Game, que es un juego para 2 jugadores, bueno, que tiene con algunas expansiones se puede jugar a 3 y a 4 y tal, pero bueno, básicamente es para 2 jugadores, es de enfrentamiento, es de Star Wars, pero no es coleccionable, no tienes que comprar sobres cerrados de estos, aunque sí es verdad que tiene 2 cajas bases y 2 expansiones ya, entonces bueno, Sí. puede ser coleccionable si lo quieres coleccionar tú, ¿vale? Pero bueno. Y aquí, aunque es un juego de cartas, es un juego de construcción de mazos, pero es, digamos, la construcción de mazos pura y dura que hay en los juegos de mesa, en el sentido de yo empiezo con un mazo inicial que ya me dan, ¿vale? Con 10 cartas muy básicas, y a partir de ahí, mediante las mecánicas del juego, yo voy creando el mazo mientras voy jugando, ¿vale? Por lo tanto, en función de cómo va la partida, pues dices, pues ya vas si quiero obteniendo. esta carta, la meto aquí para luego tener tal y demás, ¿vale? Entonces es una filosofía diferente de juego. Star Wars Unlimited, dices, jo, me mola, pero es que esto de coleccionar tenéis una opción. Yo, de hecho, lo he recomendado hace poco porque alguien me preguntó que lo quería para jugar en casa con su hijo y demás y tal. Por ejemplo, si te quieres poner a comprar sobres, pues ponte a comprar sobres, no hay problema. Pero si lo quieres para jugar en casa, yo os recomiendo que compréis las cajas de inicio, ¿vale? Cada 3 meses sale un ciclo nuevo y en cada ciclo nuevo te salen 2 mazos preconstruidos de inicio. Entonces tú te compras los mazos preconstruidos de cada ciclo que vayas sacando y vas haciendo una colección y dices, ¿hoy quién jugamos? Pues juego este contra este. Y no tienes que andar haciendo el mazo. Mira, si lo queréis para jugar por casa, eso es lo más cómodo y lo más sencillo. O Star Wars The Building Game, que es, en ese aspecto es diferente. Es un juego de construcción de mazos puro y duro de yo voy a jugar y voy a construir El mazo a medida que voy jugando, Eso es. porque voy adquiriendo mediante recursos las cartas que veo que necesito. Eso es. Al mismo tiempo que tienes que intentar lidiar para hacerle, pues, acabar con las bases de tu rival. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenéis 2 cajas base, una expansión de Mandalorianos y este verano sale la expansión. Bueno, es una expansión directa a la primera que tenían que haber sacado, que amplía mucho el juego base, le va a dar mucha más riqueza y más capas de estrategias y demás. Pero bueno, sepáis que esa es la diferencia, que uno es coleccionable y tienes que hacerte el mazo para jugar, y el otro, digamos, que no es coleccionable porque no hay sobres de estos, y tú te haces el mazo mientras juegas, ¿vale? Eso es. Y poco más, ¿vale? Si queréis saber algo más, pues en los comentarios nos preguntáis y os intentamos echar una mano como buenamente podamos. Y que la fuerza te acompañe. Eso es. Y si no, tú ves este vídeo y te lo cuides. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas y pergaminos.